Las bienaventuranzas, las que nosotros ahora estamos leyendo, hermanos, marcan de alguna manera cómo es el carácter del cristiano. Las bienaventuranzas, hermanos, no son mandamientos que nosotros tenemos que cumplir para hallar el favor de Dios o para ser salvos. Amén. No es así. Las bienaventuranzas, hermanos, al igual que los mandamientos en el Antiguo Testamento, estas bienaventuranzas no son para que nosotros alcancemos la salvación. No es que si nosotros somos pobres, o si es que nosotros tenemos hambre, o si es que nosotros lloramos o somos perseguidos, es que vamos a ser salvos. No. Las bienaventuranzas, hermanos, tienen que ser estudiadas, pero desde una perspectiva de ya salvos, de personas que ya han conocido la salvación de Dios. Amén. De personas que ya han encontrado la salvación. Y como fruto, como consecuencia de haber conocido a su Salvador, es que estas bienaventuranzas se manifiestan como características de aquellos hombres que realmente han sido salvados. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos las bienaventuranzas, tienen que ser como las características de aquellos hombres que realmente han sido salvos. Eso es lo que son las bienaventuranzas. Y por consiguiente, los ayes son las características de aquellas personas que no han sido salvas o que no son salvas. Entonces tenemos esos dos, y nosotros vamos a ver a lo largo de toda la narrativa bíblica estos dos grupos. Vamos a ver siempre estos dos grupos. Toda la Biblia separa en dos grupos a los hombres. Uno, en aquellas personas que han sido salvadas y aquellas personas que están perdidas. Los que van por el camino angosto y los que van por el camino ancho. Los que van con el Señor y agarran y están yendo con Él, los que trabajan con Él, y por el otro lado los que no están con Él, los que agarran el agua y desparraman. Los salvos y los no salvos, la gente piadosa y la gente impía. Son dos hombres, no hay más, no hay término medio. Entonces, cuando nosotros vemos ahora las bienaventuranzas, nos va a hablar de eso. La anterior bienaventuranza que hemos visto hablaba acerca de una de las características del cristiano, del creyente, y esta es que tiene una pobreza espiritual. ¿No es cierto? Es pobre en el espíritu. Esta persona desea alcanzar a Dios, no tiene nada él que no pueda hacer. Entonces, dentro de sus características es que este cristiano es un cristiano pobre en el espíritu. La característica que ahora vamos a ver, hermanos, es de qué es lo que este cristiano, creyente, pobre en el espíritu, desea. La anterior semana hemos visto, bueno, las anteriores semanas hemos visto que cómo es él, cómo es. Pero ahora vamos a ver qué es lo que él desea, qué es lo que él quiere. Hermanos, nosotros podemos identificar esto fácilmente. En lo que nosotros estamos enfocados, ¿no? En lo que nosotros estamos enfocados, a final de cuentas se va a traducir en lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, Pablo habla acerca de los atletas, ¿no es cierto? Y dice que los atletas se abstienen de ciertas cosas. ¿Para qué? Para poder llegar a la meta. Entonces ellos tienen una dieta rigurosa, ellos se entrenan. ¿Por qué? O sea, ellos están enfocados, su mente está en atleta, en correr. Y como están enfocados en eso, entonces ellos viven de esa manera. El otro día escuché acerca de Cristiano Ronaldo, seguramente muchos lo conocen. Y su esposa hablaba acerca de la dieta disciplinada que tiene este varón, ¿no? Bueno, ella cuenta que Cristiano Ronaldo en la mañana se levanta y bebe harta agua, ¿no? Bebe harta agua. Después de beber agua sale y va a trotar. Después de trotar viene, desayuna, ¿no? Puedo estar equivocándome, ya por ahí sus fans me arrojan con algo, pero por ahí. Desayuna y después del desayuno se va a su gimnasio, ¿no? Personal o en su equipo, donde fuere, y está entrenando 2 o 3 horas en su gimnasio. Después de su gimnasio, ya en la tarde descansa y habla todo eso, ¿no? No bebe, no toma, no fuma,
no come ninguna, en nuestros términos, comida chatarra, ¿no? Hamburguesas, pollo a la broster, lo que a nosotros nos encanta. No, no, Cristiano Ronaldo dice, no. ¿Por qué? Porque él está enfocado en su carrera, ¿no? Y dicho sea de paso, no sé si ustedes han visto que la disciplina que él tiene la está heredando a su hijo, ¿no? A su hijo, el Cristianito, Ronaldito. Él tiene una dieta similar. Y si ustedes lo han visto, tiene ya el cuerpo de un jovencito, pero ya es un cuerpo atlético, ¿no? Entonces, estos hombres que tienen una meta para vivir, están enfocados en algo, ellos viven de acuerdo a eso, a lo que viven. ¿Me dejo entender? Lo mismo dice Pablo, igual utiliza efectos o ejemplos de los militares, dice, ¿no? Los militares están enfocados en lo que ellos tienen que hacer y no se enredan en los negocios de la vida, dice Pablo. Entonces, todos nosotros, hermanos, vivimos de acuerdo a la vida que estamos enfocados. Ahora dice Jesús, es su mensaje, ahora Jesús dice, todas aquellas personas que han sido salvas, ellos, uno, es que son pobres en el espíritu, en su carácter, en su esencia, pero ahora, ¿qué es lo que desean esos pobres en el espíritu? ¿Qué es lo que ellos quieren? Y nosotros ahora vamos a leer. Una de esas dice el versículo 24, que es bienaventurados los que tienen hambre, porque seréis saciados. He titulado a este sermón, La dicha de los hambrientos y el pesar de los saciados. Lucas ahora nos está diciendo que es bienaventurado, feliz, ¿no? Macario, que es de donde viene la palabra, feliz, plenamente feliz. Este hombre, el que tiene hambre. Si nosotros leyéramos solamente así, hambre, uno puede pensar, entonces yo soy bienaventurado porque siempre tengo hambre, ¿no? Pero no está hablando Lucas o la Biblia ahora de una hambre natural. No está hablando, lo está utilizando como ejemplo y nos va a servir eso, pero Lucas está hablando, la Biblia está hablando de un hambre espiritual, de un hambre espiritual. Y eso lo va a decir Mateo. Mateo va a decirnos en sus bienaventuranzas, es la cuarta bienaventuranza de Mateo, nos va a decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Entonces, esa hambre de la que ahora está hablando Lucas, es un hambre espiritual. Entonces, esta hambre que ahora dice Lucas, que es algo que él desea, es un hambre de lo que él quiere comer. Quizás para nosotros, hermanos, ahora no tenga tanta relevancia el hambre y la sed, porque nosotros tenemos comida, ¿no? A lo mucho que pasamos un tiempo sin comer, ¿cuánto es? Quizás 3, 4 horas, ¿no es cierto?, sin comer. El momento en el que Jesús está utilizando este ejemplo es un momento en el que la gente sí podía identificarse con el hambre. No es un hambre de, me ha antojado una tucumanita, che. No es así. Es un hambre de no he comido 2 días. No, es un hambre así. O sea, Jesús está dirigiendo ese mensaje a gente que no tenía para comer. Gente que podía estar días y días siendo explotados por el imperio romano y ellos no tenían para comer, ellos no tenían para beber. Entonces ellos estaban pasando esa necesidad. Y cuando Jesús les decía a esta gente, bienaventurados los que tienen hambre, ellos podían sentir en lo más profundo de su ser qué es sentir hambre. No sé quién de acá haya pasado un buen tiempo sin comer, ¿no? Un buen tiempo, y no le hablo de 2 horas, 3 horas, no le hablo de días sin comer. Y cuando tú pasas días sin comer, bueno, me imagino, yo no, que puede antojarse comer y lo que sea, aunque no te guste, ¿no? Si no te gustaba la lenteja o no te gusta la lenteja, en hambre, ¿qué dices? Aunque lenteja puedo comer, ¿no? Si no te gusta el cordero, de repente tú dices, aunque cordero, lo que sea, pero quiero comer. ¿Usted se recuerda la historia del hijo pródigo? ¿Cuántos días estaba sin comer, ¿no? Y en qué momento que le llegó hambre
le llegó hambre al hijo pródigo, y tanta era la hambre que él tenía que miró la comida de los cerdos, ¿no? Miró su comida de ellos, ¿y qué pasó? Se antojó y dijo, uy, qué ricas algarrobas, ay, yo quiero comer esto. Y no es rico lo que comen los chanchos. Pero el hambre que había en este joven, en este hombre, le hizo desear eso que ella estaba comiendo. De esa hambre está hablando Jesús. Jesús está hablando a gente que tiene hambre, y como dice Mateo, hambre y sed de justicia. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que quiere decirnos esta bienaventuranza? ¿De qué justicia está hablando? Quizás nosotros no podemos, bueno, antes de la explicación, no podamos distinguir de qué justicia está hablando. Entonces, hoy vamos a ver de qué hambre, de qué justicia es la que la Biblia nos está hablando ahora. Son tres formas de ver la justicia, ya, tres formas de ver la justicia. Si quiere puede anotarse, si puede, que sería lo mejor. Y lo primero que es, hermanos, la primera manera es de ver la justicia es como un sinónimo de salvación. ¿Me dejo entender? La primera forma de ver la justicia es como un sinónimo de salvación. La Biblia, hermanos, nos va a mostrar esto, y cuando dice bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, nos está diciendo bienaventurados aquellos que buscan esa salvación, que desean esa salvación. Desde el Antiguo Testamento hay esto, Isaías 46, versículo 12 y versículo 13. Léalo en la pantalla para que nos aceleremos. Dice así, mire: oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. ¿De dónde están? Lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, mi salvación no se detendrá, porque y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Entonces, desde el Antiguo Testamento ya nosotros vemos que esa justicia de la que la Biblia habla constantemente, esa justicia que Dios demanda, es la salvación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la justicia, hermanos, el que tiene hambre de la justicia, está diciendo la Biblia, el que tiene hambre de algo que no poseemos, de algo que no está dentro de nosotros. Ninguno de nosotros, hermanos, tenemos la justicia que pueda satisfacer a Dios. Ninguno de nosotros. Por eso es un hambre que no está en nosotros. Es un hambre que no podemos, no podemos satisfacer la justicia. No está en mi poder. Y por eso yo tengo hambre. Por eso deseo eso. O sea, cuando nosotros hablamos de la justicia, nosotros deseamos la obediencia de otro, ¿no? Que es la obediencia perfecta de Jesús. Cuando nosotros anhelamos y tenemos hambre de la justicia, nosotros queremos cumplir el estándar de Dios, deseamos agradar a Dios, pero es algo que no podemos hacer de manera perfecta. No podemos hacerlo de manera perfecta, y por eso tenemos hambre y sed de justicia. Eso es algo que no está en nosotros, eso es algo que solamente podemos encontrar en Jesús. Solamente podemos encontrar en Jesús esa justicia que nosotros anhelamos, que nosotros queremos, porque esa es la característica de alguien que ama a Jesús. Tiene hambre, sí, y tiene sed, sí, pero ¿cuál es su hambre? La justicia de Dios. El atleta, no le decía, el atleta tiene hambre ¿de qué? De agua, ¿no ve? ¿Tiene hambre de qué? De ejercicio, porque tiene hambre de eso, de lo que él desea. El cristiano, dice, tiene hambre y sed de justicia. Él desea de alguna manera hacer la voluntad de Dios, desea que pueda cumplir en los estándares de Dios, pero no puede, y por eso tiene hambre. Por eso el cristiano tiene hambre. El Evangelio, hermanos, nos ha venido a revelar eso, nos ha venido a mostrar la justicia de Dios. Lo que Dios demanda, hermanos, el cielo, santo como la presencia de Dios misma, no va a permitir en su presencia pecado. Al cielo, o a la vida eterna, mejor dicho, a la vida eterna, hermanos, no va a entrar cosa inmunda.
no va a entrar cosa pecaminosa. Y por eso, hermanos, que ninguno de nosotros en nuestra justicia podríamos acceder a ese reino maravilloso, a esa vida eterna. Necesitamos de la justicia de otro para así poder yo entrar a la vida eterna. Y ese otro es Jesús. El Evangelio ha venido a revelarnos la justicia de Dios, ha venido a decirnos, bueno, los estándares que Dios demanda para sus hijos, para los que quieren tener la vida eterna, es así de alto, perfectos. Y la ley nos muestra que nadie puede ser perfecto. Entonces necesitamos de la perfección ¿de quién? De Jesús. Por eso, hermanos, el creyente, el cristiano, tiene un hambre constante de esa perfección que no está en él, que está en Jesús. Bienaventurados, dice, aquellos que tienen esa hambre y esa sed de justicia. Lea conmigo Romanos 1:17 en las pantallas. Mira lo que dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esa justicia, la que ha venido a ofrecer Dios, es una justicia que está en Jesucristo. Y es una justicia que nosotros la asumimos, la tomamos para nosotros por fe. No es una justicia nuestra, es una justicia que nos ha sido dada a nosotros. La justicia de otro, la vida perfecta de otro. La muerte, Jesús en su muerte ha cargado nuestros pecados. Pero nosotros, hermanos, ahora gracias a su muerte cargamos su vida perfecta. Ninguno de nosotros puede hacerlo por cuenta sola. Ninguno de nosotros, hermano, tiene acceso. Solamente es a través de Cristo. Y como dice la Biblia, es por fe y para fe. Mas el justo, dice ahora, ¿alguno de nosotros es justo? A pasar del hermano, no, ninguno. Ninguno de nosotros es justo. No hay justo, dice la Biblia, pero el justo ahora vive por fe, porque no es la justicia propia que él tiene, sino la de Jesús. Juan capítulo 7, versículo 37 dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que tiene sed, dice ahora, esa sed de justicia, venga a mí y beba. El creyente, hermanos, desea eso. Eso es lo que el Hijo de Dios desea. Desea que la justicia de Dios cobre vida en él, y por eso tiene y va y lo busca. ¿Acaso no dice la Biblia como el ciervo busca y brama por las aguas? ¿Ha escuchado el bramido de un ciervo gritando, clamando por agua? Es un gemido, hermanos, y no puedo explicarle ahora. Si puede, usted véalo en YouTube en su casa. El bramido de un ciervo, el gemido de un ciervo por agua. No es como un grito desesperado. Entonces, hermanos, aquella persona dice que tiene sed, el Señor está diciendo: vengan a mí, yo soy esa fuente. Él es la fuente. Por eso dice: bienaventurada aquella persona que quiera esta justicia. No está en nosotros. No está en nosotros, hermanos. Esa justicia solamente está en Jesús. ¿Sabe qué está en nosotros? ¿Sabe qué está en nosotros? Lea conmigo Romanos 3:10. Ahí vamos a ver cómo nosotros somos. Así somos nosotros. Romanos 3:10. Como está escrito: no hay justo ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La Biblia nos está describiendo a nosotros. Estos sí somos nosotros.
Estos somos nosotros. No hay justo ni uno. Estos somos nosotros. Esta descripción que la que ves aquí parece la descripción de mi Facebook. No, la información de mi Facebook. Así somos. Así somos. Pero la Biblia dice que esta justicia a la que nosotros acudimos y clamamos no es una justicia nuestra, sino es una justicia de Dios. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esta justicia, hermanos, que Dios demanda se ha revelado. Pero esta justicia, Dios nos ha provisto un puente de salvación. De eso es lo que está hablando. Esa justicia está satisfecha en Jesús, en Él, en Jesús. Cuando nosotros, hermanos, hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, hemos agarrado esa justicia que no es nuestra y nos las hemos tomado para nosotros. Eso que Jesús ya hizo. Por eso, hermanos, cuando nosotros hemos venido delante de Dios, ninguno tenía algo para ofrecer, algo bueno. No, ninguno de nosotros tenía algo bueno para ofrecer a Dios, para que Dios nos salve. No podíamos o no podemos decirle: Señor, mira, soy buen tipo. No, alguito de bueno siempre hay en mí, Señor. Mi boca estará llena de maldición y de amargura. Seré como un sepulcro abierto, pero algo bueno, Señor, tengo. No, nada. Nada. Nosotros hemos venido a clamar a su misericordia. Nosotros hemos venido a clamar y a agarrarnos la justicia que no está en nosotros. Y hemos mostrado hambre por esa justicia. Amén. Hemos mostrado hambre por alcanzar esa salvación. Pablo también nos va a decir en Filipenses capítulo 3, versículo 8: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y Pablo está diciendo: lo que yo ahora lo tengo en Jesús, lo que ahora he agarrado en Jesús, es lo máximo. Y todo lo demás, dice Pablo, todo lo que está fuera de eso, ¿qué dice que es? Basura. No, basura. Y quizás usted piensa: bueno, sí, parece bonito. No, Pablo era fariseo. Y cuando Pablo se acercó a Cristo, o mejor dicho, Cristo se acercó a Pablo, cuando lo encontró y le hizo caer de su caballo, le rompió su orgullo, Pablo después de eso tomó una decisión drástica. Tenía que renunciar a su fariseísmo, por tanto tenía que renunciar a sus padres. Pablo era un hombre que viajaba constantemente, tenía un negocio próspero. Pablo tenía mucho conocimiento, pero ¿qué decía Pablo? Con tal de conocer a Cristo y su justicia, todo lo demás para mí es basura. ¿Se da de cuenta, mi hermano, que lo que este creyente, lo que el cristiano desea es esa justicia de Dios? Perdón. Entonces lo que Pablo está diciendo es que él tiene hambre de esa justicia. Su hambre es esa. Eso es lo que él quiere. Y todo lo demás, dice Pablo, para mí todo lo demás no sirve. No, parafraseemos, todo lo demás nada que ver, basura, no sirve, no quiero. Lo que él desea, o el corazón de Pablo estaba en la justicia que Dios estaba dando. Amén. Y ahora, esto es algo que lo vamos a ver quizás la siguiente semana con mayor énfasis. Pero aquí hay una muestra, ¿no? De qué es lo que tú realmente, de qué es lo que tienes hambre, contra qué es lo que tú estás comiendo.
¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿O no tienes hambre? O tienes hambre de muchas otras cosas más. Hermanos, el creyente y el impío, el no creyente, el incrédulo, son dos mundos diferentes, dos personas diferentes. Escúcheme, por eso dice la Biblia que no se unan en yugo desigual. Porque lo que piensa un cristiano, lo que es un cristiano, lo que desea un cristiano es completamente opuesto a lo que quiere un incrédulo, a lo que desea un incrédulo y a lo que come un incrédulo. Completamente desigual. Es como, imagínese usted a Cristiano Ronaldo casado con una mujer que participa en el concurso de comilonas. No. Es algo completamente, no puede juntarse, no puede estar. Los deseos del creyente están en un lado y los deseos del no creyente están en otro lado. No se pueden juntar. Por eso dice la Biblia, no se unan en yugo desigual. Pero no, yo le voy a hacer convertir. Pero no, es buen tipo, es buena. No. Los deseos, lo que ellos quieren, lo que ellos son en esencia, es completamente diferente. Son cualitativamente diferentes, no son lo mismo. Los impíos viven según la carne. Los creyentes viven según el Espíritu. Los creyentes, hermanos, los creyentes se enfocan en lo que es Él. Y de aquí, hermanos, nosotros vamos a darnos de cuenta que hay, escúcheme bien, muchas personas que dicen seguir a Jesús, pero que en sus obras no son así. Siguen siguiendo sus propios deseos, siguen siguiendo sus propias metas y lo tienen a Jesús solamente como un amuleto. Y desde muchos púlpitos se fomenta eso, que lo que más importa es tu felicidad, lo que más importa es tu bienestar, lo que más importa es tu visión, lo que más importa es tú. Pero hermanos, muchas personas, como le dije, que dicen seguir a Jesús, realmente no lo están siguiendo. Y están siguiendo sus propios deseos, están siguiendo sus propias metas, están siguiendo sus propios sueños, que son cualitativamente diferentes a lo que Jesús tiene como deseo y como meta. No es lo mismo. Y aquí, hermanos, es cuando mucha gente, escuché bien, se enamora de la oferta, ¿no? Mucha gente dice, wow, vida eterna con Cristo, en el paraíso eterno, calles de oro, mar de cristal. Wow, yo quiero eso. Pero a la luz de las demandas, o cuando uno ve lo que cuesta, lo que implica, mucha gente dice, no quiero. O tratan de a ver, en el medio voy a caminar por la mitad, ¿no? En los bolivianos, en nuestra cultura, parte de nuestra idiosincrasia, hermanos, como bolivianos, es pedir rebaja, ¿no? ¿No le ha pasado a usted? Que cuando ves un artículo en Marketplace, dices, wow, mira aquí, qué bonito. Y cuando entras a preguntar el precio, ¿sigue disponible? Sí, el precio, 4.500, le dejas en visto. ¿No ve? Ya no le vuelves a responder. O cuando estás caminando por la feria, por donde sea, cuando vas y le acercas casera, ¿cómo está tu zapato? ¿No? Está, qué sé yo, 200 bolivianos. Ya no tienes en otro color. Voy a volver una vueltita, voy a ir a dar. Porque nos enamoramos del empaque, nos enamoramos del zapato, pero no queremos pagar. Y si queremos pagar, nuestro clásico y conocido término es rebajame casera. En allá más barato está, ¿no? Y rebajame, y a final de cuentas nos rebajan y compramos y ya. Y a veces nosotros pensamos que Dios es así. Pensamos que Dios es nuestro caserito, que nos va a rebajar las demandas. Pensamos que Dios es así, Señor, 2 por 1, o Señor, no, mucha cosa es.
Y mucha gente de los discípulos decía, no, mucha cosa, mucha dura palabra es esta. ¿Y qué les dijo Jesús? Váyanse, la puerta está abierta. Váyanse, el que quiere seguirme a mí, tome su cruz y sígame. Y a los apóstoles les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Y Jesús, Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y esto nos lleva, hermanos, al segundo tipo de justicia, que es tener hambre y sed de justicia. Lo primero, que es tener hambre de la salvación, de la justicia que Dios ofrece. La segunda manera de ver a la justicia es una vida acorde a las demandas justas de Dios. La segunda manera de ver la justicia es vivir una vida acorde a lo que Dios demanda. Anhelar que Dios gobierne en nosotros. Eso es tener hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es bienaventurados los que desean que Dios gobierne en ellos, que Dios haga su voluntad en ellos. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia. No son, hermanos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que de repente miran la salvación y ven, pero a la luz de las demandas dicen, no, mejor yo me voy. Yo no quiero esta vida para mí. Y hay muchos que caminan por el medio viviendo una vida tibia, pretendiendo que son creyentes o cristianos. No, hermanos, la vida en Cristo no es solamente hacer algunos ajustes a nuestra vida. Y uno piensa que es así. Uno pide a cristiano algunos ajustes, algunas cositas, pero esto no puedo hacer todavía. No puedo seguir caminando por este lado, puedo seguir jugando con la tentación, puedo seguir haciendo esto y el otro. A final de cuentas, Dios no me lo exige. Pero, hermanos, no. Ser creyente, ser cristiano, o el que ha sido transformado realmente, es una transformación. Es una transformación. Ya no piensa como antes, ya no desea como antes, que era impío. Ahora no, ahora piensa distinto, ahora quiere distinto, ahora quiere hacer la voluntad de Dios. Hermanos, aquella persona que tiene hambre y sed de justicia le está diciendo, Señor, yo amo tu salvación, quiero tu salvación, tú la has otorgado para mí, pero ahora, una vez que ya tengo esa salvación, que esa salvación está en mí, yo vivo una vida que haga honor a esa salvación. Pablo le dice a Tito, capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Jesús, para redimirnos de toda iniquidad. Amén. Él nos ha redimido, Cristo nos ha redimido de toda iniquidad. Pero no es lo único que ha hecho, sino que dice a continuación, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se da cuenta? Esa persona que tiene hambre y sed de justicia busca y clama a Dios una justicia que no está en él. Tiene hambre de Dios, tiene hambre de él, tiene hambre de hacer su voluntad, pero ahora también tiene hambre de purificarse. También ahora es celoso de buenas obras. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio. Primero de Juan capítulo 2 verso 4 al 6. Leo rápidamente. Mire lo que dice Juan, el discípulo del amor. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no ama la verdad, no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es verdad. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Me está escuchando, hermano? Aquella persona que dice que vive en él, pero de alguna manera mira todas las demandas, mira lo que implica ser un creyente, mira eso y ¿sabe qué dice? Se da la vuelta y dice, no acepto y me voy. Mira todo lo que es eso
Ah, qué bonito, pero no acepto. Y se va. Porque a la luz de las demandas, es muy poca gente la que realmente mira esa manifestación de lo que es Dios. El que ama la verdad y el que guarda sus mandamientos, este verdaderamente ha conocido el amor de Dios. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Esta justicia, hermanos, cuando una persona, cuando el creyente tiene hambre y sed de justicia, es aquella persona, hermanos, no es que es perfecto, no, por favor, nadie, ninguno de nosotros va a alcanzarlo perfectamente de este lado de la eternidad, nadie, pero al menos esa persona mortifica su pecado, le duele su pecado y hace lo que esté en su mano, esté en su alcance para mortificar ese pecado, y porque tiene hambre de Dios, va y busca más de Dios. Amén. El que tiene hambre y sed de justicia va a buscar agradar a aquel que lo amó, va a buscar conocerle más. Amén. Va a buscar, va a honrar, va a querer hacer la voluntad de Dios. Es el que va a anhelar las cosas de Dios. Pero el que no es creyente, el que dice que le sigue, pero no tiene hambre y sed de justicia, se está engañando a sí mismo, y en algún momento cuando se presente delante de Dios y le diga: en tu nombre yo he hecho esto, en tu nombre yo he ido todos los domingos a la iglesia, en tu nombre he hecho esto y otro, el Señor le va a decir: yo no te conozco, yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero ha estado en la iglesia, pero ha hecho milagros, pero ha hecho esto y el otro, y Jesús le va a decir: yo no te conozco. Nunca has venido a beber de mí, nunca has venido a comer de mí. Tú tienes hambre del mundo, tú tienes hambre de todo lo que el mundo te ha ofrecido. Está bien, ya has tenido tu parte. ¿Se da cuenta? Entonces, aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia son aquellas personas que van a buscar a Dios con hambre. No con un antojito. Ay, estito me ha antojado. No, una musiquita. No. Hambre y sed constante de Dios. Hambre y sed constante de lo que Dios ofrece para sus hijos. Hijitos, dice en Juan capítulo 3 versículo 7, hijitos, les dice el Señor, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Verso 10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, hermanos, no es ahora que uno anhela la justicia, la salvación, y luego se echa de brazos cruzados y se acabó todo. No. En eso se manifiesta, de esa manera se muestra, dice la Biblia, en aquel creyente, cristiano, hijo de Dios. ¿En qué? Aborrece el pecado. Y como le digo, no es que ahora es perfecto. No es que es perfecto y ya listo. No, ninguno de nosotros va a alcanzar esa perfección. Pero sí le va a doler su pecado y va a correr a Dios, a beber nuevamente de Dios, a comer nuevamente de Él. Por eso Pablo decía, prosigo al blanco, casi digo, prosigo al blanco. Pablo decía, yo prosigo, yo sigo, yo debo de seguir luchando contra mi pecado. ¿Acaso no dice la Biblia? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. ¿Acaso no es aquella persona que ama a Dios y busca su reino, busca la justicia de Dios, y todo lo demás va a venir por añadidura?
Pero a veces la gente piensa al revés, a veces piensan enfocarse en la añadidura. Y lastimosamente desde muchos púlpitos se anuncia eso. Mira esta añadidura, toma esta añadidura para ti, pero nada de la justicia de Dios, nada del reino de Dios. No le importa que Dios gobierne en su vida. Si usted quiere hacer una gráfica en su mente, grafique esto. En tu corazón hay un trono, y mientras tú estés sentado en ese trono, hermano, no tienes hambre y sed de justicia. Tienes que destronarte de tu corazón. ¿Y sabes qué tiene que gobernar ahí en tu corazón, en tu mente y en todo tu ser? Cristo tiene que gobernar en tu mente y en tu corazón. Entonces tú vas a tener hambre y sed de justicia. Pero esto, hermanos, esto es un proceso. Uno a veces piensa, uno dice, bueno, yo ya soy cristiano, con eso ya estoy. No. Es un proceso continuo. No importa cuántos años de creyente tengas, o si has nacido en cuna cristiana, no importa cuánto tiempo, todo el momento está en presente. Aquel que tiene sed, venga a mí y beba. Ya tienes 20 años de cristiano, vuelves al versículo, sigue diciendo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Ya tienes 40 años de cristiano, el versículo sigue diciendo: ven a mí y bebe. Está en presente. Es algo que tú comes, es algo que tú bebes, pero siempre quieres más, siempre anhelas más. Pero muchas veces, hermanos, nosotros hemos perdido el hambre de Dios. Hemos perdido el hambre de Dios. Y no sé si a usted le ha pasado en algún momento. En mi casa sí. Cuando uno de mis hijos come en la calle y a la hora del almuerzo llega y ya no quiere. Dice: para mí, poquito nomás. No. O no tengo hambre. ¿Por qué? Porque ha comido afuera. Y muchos de nosotros, hermanos, estamos viniendo a Dios ya saciados. Ya no tenemos hambre. Ya no tenemos hambre de Dios porque me ha saciado el mundo. Me lo ha saciado ya el mundo. Y más adelante vamos a ver qué es lo que Dios le dice a estas personas que ya se han saciado del mundo. Ya están satisfechos. Ya no necesitan de Dios, supuestamente. Y muchos hemos perdido el hambre de Dios. Ya no buscamos a Dios como antes. Ya no. Ya es lo mismo normal andar un día como cristiano, un día como mundano. No, ya es normal, no me hace cosquillas. Porque ya no hay hambre de Dios. Ya no hay sed de Dios. Ya has comido en el mundo, ya has vivido en el mundo, ya estás satisfecho. Y cuando vienes a Dios, ya no tienes hambre. Y la palabra no entra en tu corazón, no mora en tu corazón. Estás en el trono, ya estás satisfecho, ya has comido y ya no tienes hambre de Dios. Por eso la Biblia va a decir: bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurado, porque va a encontrar su satisfacción en el Señor. Él va a ser saciado. Esta palabra saciado viene de una palabra griega que da la idea de que has comido hasta no poder, ¿no? Como en nuestro anterior aptapi. Hemos comido y ya no querías más. Ya no me entra ni un gelatinita, nada. He comido, me he saciado. De eso es lo que está diciendo Dios. Aquella persona que tiene hambre y sed de justicia, vengan a mí, beban. Van a ser saciados. Pero eso no te va a durar pues una semana, dos semanas, 3 semanas. Ya he comido para 2 semanas. No, mañana vas a volver a tener hambre. Y tienes que volver a buscar a Dios. Entonces, cuando hablamos de eso, de la justicia de Dios, se refiere a eso. Y la última forma de ver la justicia de Dios es anhelar esa justicia para la vida eterna. El que tiene hambre y sed de justicia ha encontrado la salvación. ¿Ya? Número 1. El que tiene hambre y sed de justicia busca que Dios gobierne en su vida, pero ahora va a sentir una insatisfacción siempre.
Va a sentir una insatisfacción siempre en su vida. Y esa insatisfacción solamente se va a llenar cuando venga el Señor por su iglesia y nosotros estemos toda la vida eternamente con Él. El que tiene hambre y sed de justicia, no va a desear ese momento, va a querer ese momento. Hay mucha gente que le tiene temor a la muerte. Y yo sé que uno puede tenerle temor a la muerte quizás por sus hijos, ¿no? O por su familia. ¿Qué va a ser de tal? ¿Qué va a ser de X? ¿Cuál? Quizás por ahí le tienen temor a la muerte. Otros le tienen temor a la muerte porque dicen, ¿qué va a ser de mí? Y tienen temor a la muerte. Pero hermanos, el que tiene hambre y sed de justicia y se ha saciado de Dios, anhela el momento en que el Señor venga por él. Ahora no quiere decir que voy a tirarnos del quinto piso, Señor, ahora sí llévame contigo a las salas de Morfeo. No. Sino cuando el Señor venga, yo no tengo por qué tener temor a la muerte. Si el Señor decide en su soberanía que hasta este día me ha tocado vivir, bueno, Dios se preocupará por mis hijos, ¿no? Dios lo hará. Si Él ha decidido en su soberanía, no es que Dios diga, ay no, ahora no había pensado en tus hijos, qué grave. No, ese no es Dios. Si Dios ha decidido llevarse a una persona y se han quedado niños en la orfandad, Dios sigue siendo juez justo, sabio y todopoderoso. Hermanos, la última manera de ver la justicia de Dios es mirarlo hacia la eternidad. Es mirar hacia la eternidad. Pero cuando tú miras esa eternidad con Cristo, hermano, debes de vivir en consecuencia a eso. Romanos 8:18, para concluir. Romanos 8:18 hasta el versículo 25, ya es alto lo que vamos a leer, pero dice así. Busquen su Biblia, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquella persona, hermano, que tiene hambre y sed de justicia, va a esperar ese momento, desea ese momento. Desea el momento en que el Señor venga por su iglesia y no le tiene temor y no le tiene miedo. Porque va a estar ya satisfecho en Él plenamente para siempre. Mientras estemos de este lado de la eternidad, nuestro cuerpo nos juega malas pasadas. Pecamos y fallamos a Dios. Por eso anhelamos el día en que ya mi cuerpo sea glorificado y ya no tenga que seguir luchando contra el pecado. Amén. Bienaventurados, felices, plenamente dichosos los que tienen hambre y sed de cosas materiales, no espirituales, de los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, es la promesa de Jesús, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados, los que tienen hambre y sed de justicia. Amén. Vamos a
Dale gracias a Dios, mi hermano. Vamos a ponernos en pie y darle gracias a Dios.